El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos queridos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, hemos llegado ya en este primer tiempo litúrgico, en este año litúrgico que no hace mucho empezó, al cierre de uno de los ciclos más importantes, que es el tiempo de la Navidad. Esta Navidad que inauguró previamente el año litúrgico con su preparación, que fue el tiempo del Adviento. 4 semanas intensas y hermosas, profundas, que aunque nos agarran siempre a fin de año con el trajín propio de esos tiempos, sin embargo, cada uno intentamos y pusimos lo mejor de nosotros para poder profundizar en nuestra fe, en nuestra oración, en nuestra vida espiritual, esa preparación, es decir, esa toma de conciencia de lo que significa que Jesús se haya hecho como nosotros, de que Dios haya enviado a su Hijo en el centro de la historia, en el tiempo central de la historia, para que hecho como nosotros, siendo Dios también humano, nacido de una familia, nacido en una patria determinada, en una ley determinada, en un tiempo determinado, miembro de una familia, hijo de su madre, la Virgen, con su padre adoptivo José, ese Jesús que nació y ese Jesús que vino para quedarse, porque la misión que el Padre le encomendó a su Hijo hecho hombre era que anunciara a todos los hombres las maravillas del amor de Dios, un tiempo que se cumple, una alianza antigua llena de promesas que llega a su plenitud en Él, que es el cumplimiento de todo lo absoluto y definitivo que Dios quiere darle a la humanidad. Una historia de la salvación que fue preparándose desde la caída del hombre, desde esa ruptura de gracia del hombre con Dios, esa historia de la salvación que Dios Padre, que nunca se resigna a perdernos, porque su amor es más grande y su misericordia es infinita, fue Él preparando a lo largo de los tiempos, desde un pueblo determinado, este volver a acercarse al hombre, este presentarle al hombre su misericordia, su amor. Y aunque el hombre nunca lo terminó de entender, sin embargo Dios insistió y no se cansa de insistir, no se cansa de revelarse y de revelar el amor, de presentarse como Padre misericordioso. No se cansó nunca ni se cansará jamás. Y así, a lo largo del Antiguo Testamento, con los profetas y con un montón de otros personajes elegidos desde Abraham en adelante, fue anunciando y preparando nuestra salvación, es decir, esa reconciliación de Él con la humanidad. Y aunque la humanidad en general, al decir del prólogo de San Juan, no lo reconoció y no entendió esa misericordia y esa presencia, sin embargo, Él llegó y su presencia es contundente y su amor es eterno. Y se hizo como nosotros, dándonos vida y vida en abundancia. Entonces, la liturgia nos invitó a preparar ese tiempo y cuando llegó ese tiempo que celebramos por tradición la víspera las segundas vísperas del 24 de diciembre, previo al 25 y el día de Navidad, nos alegramos todos y esa fiesta la prolongó la Iglesia y la fuimos prolongando en estos días, apenas 15 días, donde dentro de este tiempo de Navidad
un poco la palabra de Dios nos fue mostrando esos distintos acontecimientos que se fueron dando cita en los orígenes, ¿no? Los pastores, que fueron los primeros convocados en esa noche fría de Belén, a ir al encuentro del niño envuelto en pañales, recostado en el pesebre, y esos simples pastorcitos que no tenían un gran protagonismo social, ni mucho menos, cuando llegaron se alegraron, y dice que luego volvieron gozosos después de haber visto al niño alabando a Dios. Los pequeños ven con sus ojos la revelación del amor de Dios y se llenan de gozo. La figura después de los magos, esos tres personajes que nosotros, la historia le dice tres reyes magos, pero que en definitiva se entiende que eran magos de Oriente, de lejanas tierras, muy lejanas, no judías obviamente, y que por ser astrónomos, estudiosos del cielo y de los astros, encontraron en un momento una estrella que les dijo mucho más de lo que su ciencia podía entender. Y ellos interpretaron que esa estrella traía un mensaje y era una especie de guía hacia un destino muy importante que ellos decidieron emprender. Y dejados llevarse por la estrella, llegaron primero a Jerusalén, donde preguntaron y anunciaron, sin saberlo, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Ese anuncio, del cual ellos no tenían demasiada idea en ese momento, fue un anuncio, una prédica del rey de los judíos que acaba de nacer, lo que conmovió, dice, al rey Herodes y lo puso como encrispado y preocupado, y así también a muchos en Israel. Por eso Herodes llamó a los sabios asesores y les dijo: ¿cuándo tiene que nacer el Mesías? ¿De dónde viene ese Mesías famoso que dicen estos hombres de lejos? Y los sabios le dijeron: según está escrito por los profetas, tiene que nacer en Belén, porque así lo dice la profecía, que tú, Belén, aunque seas pequeña, de todas maneras no sos poco importante, porque al contrario, en ti nacerá el rey. Y ahí, más todavía, Herodes se puso nervioso. Y por eso le dijo a los magos: vayan y busquen, es en Belén, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. La hipocresía de un rey celoso, envidioso y tirano, que no quería competencia y que quería destruir todo lo que podía poner en peligro su poder, su reino, su comodidad. Y los magos fueron. Y hay un detalle interesante, ¿no? Que cuando los magos llegan a Jerusalén, la estrella desaparece. Y es curioso, ¿por qué? Porque se suponía que Jerusalén, como centro de la fe, como en la ciudad santa y sagrada donde estaba el arca de la alianza y el templo de Dios, justamente no fue el lugar del nacimiento del Mesías. Esa ciudad que se consideraba la más importante y donde Dios estaba presente, no fue ahí justamente. Por eso desaparece la estrella. Y cuando los magos dejan Jerusalén y retoman el camino hacia Belén, ahí la estrella vuelve a aparecer. Es decir, la luz no está en el poder, la luz no está en lo que la gente considera el centro, la luz está donde Dios quiere que esté. Y la siguen solamente los que tienen un corazón abierto, en fe. Ahí volvió a aparecer y lo llevó hasta Belén, donde se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Y ahí, llenos de alegría, estos magos, estos personajes de lejanas tierras, se acercaron, lo adoraron y le ofrecieron dones. Se encontraron con el esperado. Sus vidas se llenaron de gozo. Y dice que después, advertidos por el ángel en sueños, de no volver a avisarle a Herodes que estaba allí el recién nacido, tomaron otro camino para regresar a su tierra. Lo que encrispó al rey Herodes, lo puso loco, porque se sintió engañado. ¿Y qué hizo? Ya lo sabemos. Otra de las fiestas o de las celebraciones importantes que vivimos en el tiempo de Navidad, la matanza de los inocentes. Hizo que todos los niños de 2 años para abajo fueran aniquilados en Belén, porque él no quería peligro futuro, él no quería un rey, él era el rey, solo él y su descendencia. Pero fíjense cómo el Señor se encargó de todo. Entonces, estas fiestas que hemos vivido en el tiempo de Navidad, ¿no?,
la Epifanía, los santos inocentes y demás, van marcando que ya está presente el Salvador, que ya las promesas están cumplidas y que a partir de ahora comienza una nueva era, lo que luego se llamará una nueva alianza para la humanidad, la alianza de Dios con el hombre, la alianza de los hijos de Dios redimidos por el Hijo. Este niño que nace en Belén, en la pobreza de un pesebre, que vive una vida oculta, porque es parte del tiempo de la vida también un poquito meditar con las pocas claves que nos va dando el Evangelio, ¿no? Sobre lo que denominamos la vida oculta de Jesús. Jesús tuvo una vida oculta que significó la vida de uno más, porque él no era el Mesías que los judíos creían, el poderoso rey, armado hasta los dientes para vencer al enemigo. Era un Mesías de paz y por consiguiente sencillo y humilde, que nació desapercibido y vivió de una forma desapercibida su vida oculta. En Nazaret, junto a su madre, encargado de los asuntos de la familia, del trabajo, que todos lo conocían, como nosotros podemos conocer a la gente del barrio, sobre todo los que han nacido y se han criado y siguen viviendo en el mismo barrio, ¿no? Todos se acuerdan, de fulano, de mengano, de doña Rosa, que tenía el almacén, de don fulano, que tenía el kiosco, íbamos a la ferretería de don Antonio, la vida. Uy, cómo creció el hijo de esta chica, que cuando yo lo conocí, era un bebé y mirá ahora, ya es un profesional y ya tiene hijos. Esa vida, ¿no?, tan propia de nuestras idiosincrasias. Así Jesús se desarrolló también, en una familia, en un barrio, con una cultura muy propia, que era la cultura judía, con su religiosidad y su formación en la escuela, pero también con sus amigos, sus vecinos, sus parientes. Tal es así que cuando Jesús comienza su vida pública y va por otras ciudades anunciando y ya se hace famoso, lo conoce mucha gente por sus palabras y milagros, y vuelve un día a visitar Nazaret, sus propios vecinos se admiran y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es este que lo conocemos de chiquito? ¿No es el hijo de María, el hijo de José, el carpintero? Si lo conocemos, si jugaba con nuestros nenes, ¿cómo es ahora que viene con tanta sabiduría? ¿Cómo es ahora que vuelve así haciendo milagros? Y dice que muchos vecinos no creyeron en él. De ahí que Jesús dice, nadie es profeta en su tierra y tiene que irse a otras tierras a seguir predicando. O sea, Jesús fue, es y será como nosotros, humano, en todo igual a nosotros. Porque desde la realidad humana, desde la idiosincrasia humana como la nuestra, nace la salvación. Una salvación que viene de abajo, que no viene de lo alto. Por más que estamos acostumbrados a mirar al cielo cuando queremos hablar con Dios y creer que Dios, el Señor, está en el cielo, así nos enseñaron de chiquitos. Sin embargo, Dios viene de lo concreto, porque Dios se hace concreto, Dios se hace así. Él se revela así. Porque Él sabe que es la única manera que nosotros los hombres, con nuestra pobre inteligencia, podamos entenderlo, podamos descubrirlo. Si Él no se abaja, si Él no se iguala al hombre, el hombre por sí mismo no puede igualarse a Dios, por consiguiente no puede llegar a Él. Nosotros no tenemos medios humanos para alcanzar a Dios. Entonces el camino es al revés, es Dios quien se hace humano, es Dios quien baja en Jesucristo como un hombre más, para mostrarnos el camino de Dios y hablarnos del amor del Padre. Y utilizando en su vida pública y en sus enseñanzas, Jesús va a utilizar un montón de parábolas y de un montón de ejemplos propias de la vida, el trabajo del campo, el trabajo de una ama de casa, el trabajo del pastor, del agricultor, etc. Va a utilizar esos ejemplos para anunciar las maravillas del reino. La vid y los sarmientos, los trabajadores de la última hora, el hijo pródigo, el buen samaritano. Palabras bien sencillas, bien concretas, porque él era maestro y quería enseñar para que la gente pueda entender en su propio lenguaje quién es Dios y cómo ese amor de Dios pudo bajar y estar entre nosotros.
A tal punto que nos dice que el amor del Padre ha llegado a nosotros y no lo tenemos que buscar mirando el cielo ni a través de milagros, sino en el corazón. Porque inclusive cuando Él hacía milagros, Él no quería que la gente se quede en el milagro. Por ejemplo, cuando Él multiplicó los panes y dio de comer una multitud, esa multitud lo quiso hacer rey, lo quiso endiosar, y que Jesús no, se fue. Se fue a un lugar solo y tranquilo, porque no es esa la clave. Y después les va a decir, ustedes me siguen porque les di de comer, no se queden con ese pan, más bien busquen otro pan, el pan que mi Padre les da, el pan de la vida eterna. Jesús nos quiere llevar siempre desde lo cotidiano a un paso más. Por eso este Dios hombre, bien humano, nos quiere a nosotros elevar a la condición de hijos de Dios, para que tomemos conciencia de que nuestra vida creada por el Padre está llamada a la eternidad, está llamada a una dimensión realmente sobrenatural. Y nos invita entonces a ser hombres y mujeres libres, con una conciencia abierta a la fe. Libres. ¿Qué quiere decir libres? No esclavizados al mundo. Nos dirán muchas veces, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros lo decimos con otras palabras, estamos de paso. De Dios venimos y a Dios volvemos. Esa es la conciencia que hay que adquirir como hijos de Dios. Y la adquirimos en la fe, porque creemos. Pero después de creer, trabajamos esa fe para que se madure en mí y sea una fe adulta en mí, a través de actitudes, a través de elecciones, de gestos personales que voy haciendo para que justamente el Señor haga madurar ese espíritu, eso trascendente que hay en mí, esa divinidad que fue dada en mí. Y vivir de lo esencial, no vivir de lo material. Todo lo que tenemos y todo lo que adquirimos y que de alguna manera Dios permite que tengamos en el mundo, a nivel material, a nivel afectivo, a nivel humano, todos son medios y no fines. Cuando nosotros hacemos de los medios fines, ahí fracasamos y nos sentimos después desalentados, desanimados, desilusionados. Porque hacemos de Dios, o sea, hacemos de las cosas que no son Dios, dioses. Lo que en otra palabra se diría la idolatría. La idolatría es convertir en Dios lo que no es Dios. El dinero, el poder, el placer, el tener o lo que quieran. Inclusive los afectos. Los afectos. Cuando yo quiero a una persona, que está muy bien querer y amarla, pero soy posesivo de la persona. Como que esa persona es mía y no es mía. Ni siquiera tus hijos son tuyos. Porque algún día emprenderán su camino, elegirán sus destinos, harán sus experiencias y se irán de tu lado. Bendito sea Dios que así sea. ¿Cuántos padres hay que han asfixiado y permítanme el término, han castrado a sus hijos y los han dejado ahí anulados? No porque hay que desentenderse de los padres, ustedes me entienden muy bien. Hay que honrar padre y madre, lo que implica es que si papá y mamá te necesitan, tenés que estar porque ellos también estuvieron contigo. Es parte de una ley de amor. Pero de ahí a la posesión, lo mismo puede pasar con una compañera de amor, una mujer o un hombre, o puede pasar con un amigo, o puede pasar con cualquiera. Nadie es dueño de nadie. Todos le pertenecemos a Dios. Y en esa experiencia de pertenencia a lo divino, nos convertimos en hombres y mujeres libres, que estamos llamados a cumplir una misión de amor, sí, porque esa es nuestra vocación, pero con un destino superior. Por eso todo lo que vamos viviendo en la liturgia de la misa, en los tiempos litúrgicos, en los distintos momentos importantes como la Navidad, más adelante la Pascua, la Semana Santa y demás, son formas, son tiempos o momentos que la Iglesia nos propone para que nosotros podamos reflexionar y profundizar en una dimensión de amor que ya vive en vos. La Navidad, quiero decir con esto, no fue una fiesta que pasó, sino es un estado de vida en vos, porque Cristo nació y quiere renacer con vos todos los días en tu corazón. Si vos lo tenés presente a Jesús en tu vida y sentís que tu corazón es su pesebre,
por así decirlo, vas a estar siempre renaciendo en Dios. Y hoy justamente, en este día en que estamos celebrando el bautismo de Jesús, vemos, por un lado, lo histórico, esos dos momentos. Jesús con el bautismo, los evangelios nos indican que termina su vida oculta y se da a conocer. Y fíjense que, ¿quién lo da a conocer? Jesús va con humildad como uno más a bautizarse. No porque Jesús tendría que pedir perdón, porque el bautismo de Juan era un bautismo de penitencia y de preparación, sino porque en definitiva podríamos decir, Jesús no necesita del agua para convertirse, pero sí el agua necesitará de Jesús para consagrarse y pasar a ser un elemento de gracia y de purificación, por un lado. Pero por otro lado, cuando Jesús entra en el Jordán y es bautizado, dice que lo hace en oración, está rezando. Y en ese momento, la manifestación de Dios. ¿Quién lo presenta en sociedad al Hijo? ¿Quién dice que este es el esperado, el Mesías? El Padre. En esa imagen que San Lucas representa en el Evangelio, cuando dice que el cielo se abrió y que una voz dijo, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Es decir, una manifestación trinitaria. La Trinidad misma se hace presente en el Hijo, que desciende a la tierra. La tierra está impregnada de la divinidad. Y cuando digo la tierra, todos los hombres estamos llamados a estar llenos de Dios y a endiosarnos en Él, por Jesucristo. Escúchenlo. Y escuchar significa seguirlo, aprender de Él. Él tiene el camino marcado, Él nos va a enseñar el destino. Escúchenlo. Entonces, aquí la figura de este bautismo, entendiéndolo en el detalle teológico de lo que nos quiere enseñar Lucas en el fondo de todo esto, es que no importa tanto el agua, sino fundamentalmente lo que importa acá es el Espíritu. El Espíritu desciende. Y ese Espíritu que desciende sobre Jesús es como que lo confirma en su misión. El Padre lo dice, este es mi Hijo, y el Espíritu lo unge. Y entonces toda la Trinidad presente en Cristo está redimiendo. A partir de ahí, Jesús se dará a conocer. A partir de ahí comenzará a predicar. A partir de ahí comenzará a recorrer las ciudades lejanas de Galilea, de la Transjordania y de todos esos sectores, inclusive abandonados por los judíos porque se consideraban tierras paganas, tierras malditas. Ahí va Jesús y ahí elige a sus primeros discípulos y ahí hace los primeros milagros. Y ahí recorre ciudades anunciando el reino de Dios. Ahí comienza a dar la buena noticia, a darse Él como buena noticia, ¿no? Entonces podríamos decir que Jesús fue confirmado. ¿Qué quiero decir? Nosotros cuando nos bautizan recibimos el primero y el principal sacramento. Después, más adelante, recibimos el sacramento de la confirmación, que es la plenitud del Espíritu Santo, que ya tenemos, que ya hemos recibido el día del bautismo, porque hemos nacido del agua y del Espíritu. Pero después en ese bautismo del Espíritu, que es nuestra confirmación, que es nuestro deseo, nos convertimos realmente en apóstoles. A partir de ahí, el bautizado y el confirmado comienzan a desarrollar en su vida la misión de Cristo. Porque el que tiene fe y recibe la gracia, tiene un mensaje. Yo no me puedo guardar lo que Dios me dio. Mi vida no es exclusiva mía. El que vive así pensando eso es un egoísta. Es una persona que se cierra en sí misma y se busca a sí misma, que solamente pretende que el mundo dé vuelta a su alrededor y vive así. Es un problema que a veces está en el seno del hogar, porque a veces los padres crían así a los hijos, malcrían, ¿no? Y los hacen inertes, inservibles. Tienen 15, 16, 18 años y mamá atrás, y no salen a la vida. Y siempre con derechos y los padres solo con obligaciones. Eso es un error porque le están arruinando, por lo menos en los comienzos de su vida, su misión en la vida. Lamentablemente vivimos
Y permítanme el paréntesis que me viene a la mente, ¿no? Lamentablemente vivimos, y esto no es de ahora, una sociedad que está muy individualizada. Por eso escuchamos a muchos niños, jóvenes, adolescentes y un poquito más, que no tienen proyectos de vida familiar, por ejemplo. Ellos viven, conviven, pero de tener hijos, de formar una familia, de llevar adelante un proyecto de vida como lo hicieron muchos de ustedes y sus padres y abuelos, olvídate. Europa está padeciendo hoy día, y ya no es desde ahora, la falta de juventud. Es una sociedad de edad media para adelante, de más bien gente mayor, porque no ha habido descendencia. Descendencia que más tarde aparecerá y ya está apareciendo de invasiones de otros pueblos y otras culturas. Así nos está pasando a nosotros también acá. Ya el Papa Juan Pablo II, después también el Papa Benedicto y hoy Francisco, ha advertido a Europa sobre la falta de familias constituidas. Cuando la familia no está constituida y no procrea, no forma lo que tiene que formar escuela de vida, obviamente está condenando a una sociedad a la nada, a perder identidad, a perder su identidad cultural, porque vendrán culturas de afuera y ya no serán lo que fueron. Ese es un paréntesis que se me ocurre, ¿no? En cuanto a lo que venimos diciendo. Pero lo importante de todo esto es volver hoy nosotros a nuestra misión. Recordar entonces, hermanos, el bautismo de Cristo es renovar nuestro propio bautismo, porque ahí podríamos decir que comenzó lo que después iba a llegar a nosotros en plenitud el día de la Pascua. Por eso la Navidad y la Pascua son dos caras de una misma moneda. El Hijo de Dios que nace y que se hace hombre para entregar su vida, anunciar la buena noticia y luego darse totalmente hasta la muerte y muerte de cruz para vencer nuestra muerte, para liberarnos de la esclavitud del espíritu del mal y para hacernos hijos del Padre. El bautizado entonces después, en el camino de la iglesia, cuando recibe el agua bautismal, y se hace cristiano, vive espiritualmente por el sacramento lo que Cristo vivió cruelmente en la cruz. Vos estás crucificado y crucificada con Cristo. Has muerto con Cristo al hombre viejo y con vos murió la muerte eterna y fuiste absuelta y absuelto de todo pecado y en ti nació la gracia nueva de ser hijo de Dios. El hombre viejo fue sepultado para que resurja el hombre nuevo. Sos un hombre, una mujer nueva. Ya no estás atado a nada ni a nadie, porque sos libre por el amor y ungido por el Espíritu. El día del bautismo, el Espíritu Santo descendió en cada uno y nos puso un sello imborrable de eternidad. Cuando bautizamos a los niños, por ejemplo, al final de la celebración, le entregamos el certificado de bautismo a los papás, ¿no? Y yo les suelo decir, le entrego el certificado, que queda constancia de que este nene o esta nena han sido bautizados y entonces sus nombres ya están registrados en los libros de la parroquia. Pero estén mucho más contentos, les digo, de que el nombre de este niño, de esta niña, está escrito en el libro de la vida, en el corazón de Dios. Eso es así. Y eso ya no se borrará jamás. Aunque después hay gente que claudica de su fe, hay gente que reniega de ser cristiano, hay gente que le pide a la iglesia que sus nombres sean borrados de los libros y vienen con autorizaciones no sé de qué. Hoy día está eso también. Podremos borrar de los libros parroquiales el nombre de este o esta cristiana que renuncia a su fe cristiana y católica, pero Dios no va a borrar jamás su nombre, porque Dios es fiel. Entonces, fíjate qué importante es tu vida como bautizado. Ustedes saben que los bautismos en los primeros tiempos, en la época inmediata a la resurrección de Jesús, lo pedían y lo recibían adultos. Estos adultos que por la predicación de los apóstoles sentían en su corazón el llamado, se convertían, es decir, creían, y por creer en Cristo pedían ser bautizados. Hay muchos casos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ¿no?
inclusive hasta paganos, es decir, que no eran de origen judío, pedían, cuando escuchaban el anuncio del Evangelio, ser cristianos, y los apóstoles los bautizaban. Y en ese bautismo experimentaban esto que hablamos, que vivimos nosotros también. Después, con el paso del tiempo, el bautismo fue, más bien, si bien hay mucha gente adulta que se sigue hoy bautizando, sin embargo, se apuntó más a los niños, ¿no? A los niños, ¿por qué? Porque es la familia la que quería o quiere pedir a la Iglesia para este niño, esta niña, su hijo, su hija, la gracia de la consagración bautismal, cosa que está muy bien, Y a veces eso generó también cierta, por así decirlo, confusión. Hay gente adulta que a veces se acerca a la iglesia y dice, yo no estoy bautizado, pero como que ya es tarde, porque parecería que si no lo hizo de niño ya no, ya se le fue el tiempo. Y nunca se va el tiempo, porque nunca es tarde. Porque de hecho al principio era así, los adultos eran los que pedían. Por eso es hermoso para la parroquia, la comunidad, no solo bautizar a niños, sino también cuando vienen adultos de 18 para arriba, sin edad, a decir, yo no tomé el bautismo, no recibí la comunión, la confirmación, ¿puedo? ¡Claro! Y qué lindo es recibirlos, y qué lindo es acompañarlos en el proceso catecumenal, en ese acompañamiento de la catequesis, de la maduración, del encuentro en la comunidad, en la fe, para que llegado el momento puedan recibir con la compañía de la comunidad que es su familia, el don sagrado del bautismo, la gracia infinita de la confirmación y por supuesto el alimento sagrado de la comunión. ¡Qué maravilla! Es un gozo para todos. Debe ser así. La Iglesia crece, se nutre de nuevos hijos, ¿no? Hermanos queridos, ¿cuánto se podría decir del bautismo? Primero y principal de los sacramentos. Yo estoy en contra cuando a veces escucho gente cristiana, supuestamente, practicante y cosas por el estilo, pero que suele decir, yo no bautizo a mi hijo, lo dejo que elija, que cuando sea grande él elija lo que él quiere o lo que ella quiere. Ah, no. Y resulta ser que yo me pregunto, ¿qué clase de fe o qué fuerza tiene la fe de esta gente que piensa así tan superficialmente ante sus hijos? Porque yo le podría preguntar otra cosa. Bueno, si vos querés dejar que el nene o la nena crezcan y el día de mañana elijan si quieren ser bautizados o no, ¿y para qué los mandás al colegio de chiquitos a jardín? ¿Por qué no los dejás crecer? Y cuando tengan, no sé, 18, 20 años, decidan si quieren aprender a escribir, a leer, qué quieren estudiar. ¿Para qué los complicás ahora mandándolos al colegio? Ah, no, porque hay que enseñarles de chiquitos, porque tienen que aprender de chiquitos, porque es el momento. Las cosas del mundo sí, hay que aprovechar el tiempo, y cuanto antes mejor, y las cosas de Dios no. Hay que dejar que esperen, que elijan. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué importante para vos es tu fe al punto que consideres que no se la tenés que transmitir a tu hijo? Vos a tu hijo le vas a dar lo mejor, desde chiquitito, desde que lo pariste, le vas a dar lo mejor, porque querés lo mejor para él. ¿Cómo te podés plantear entonces que querés esperar que él en un futuro reciba el bautismo y sea consagrado hijo de Dios, cuando es parte de tu vida? Porque le querés dar lo mejor. ¿Y qué mejor que consagárselo a Dios desde el comienzo? No sé qué les parece a ustedes, no sé qué opinan ustedes, no sé si soy claro, pero a veces vivimos lamentablemente una realidad de fe tan pobre y estamos tan agarrados con broches la fe y tan profundos, tan poco profundos somos de lo que significa ser de Dios, cristianos, que significa la gracia de ser hijos y ser protagonistas en Cristo de la historia como testigos. Lo tenemos tan agarrado así, con hilos de coser, que todo está en duda, que todo está ahí. Y como no ocupa, porque está en esa situación, no ocupa un lugar importante en mi vida, vivo una fe lai. Creo, sí. Por eso yo bendigo a Dios, alabo a Dios, cuando la gente trae a sus hijos a bautizar, porque siento que todavía, a pesar de una sociedad tan ajena a Dios,
y tan poco cristiana, por así decirlo. Sin embargo, todavía hay familias que sienten profundamente en su corazón ese sentido de pertenencia a la familia, a la fe. Y desde muy pequeñito ya es lindo ver y se emociona cuando hay un bebé recién nacido. Algunos esperan al año porque dicen, y bueno, así hago las dos fiestas en uno, la del año y la del bautismo, y me ahorro otra de las cosas de la vida material y práctica de este mundo que hace perder sentido a lo primero. Pero bueno, peor es nada. Pero qué lindo es cuando veo mamás que traen a un bebé que tiene un mes, si lo tiene, una cosita chiquitita, y uno se lo bautiza y dice, ¿qué? Esto es lindo. Yo fui bautizado con un mes y doy gracias a Dios por la acción de mis padres, tal vez muchos de ustedes también. Antes, cosa que también en estos tiempos se ha perdido, la idea era de la partera a la iglesia y de la iglesia a casa. Así era el asunto. Lo parí recién en la casa de la partera o en el hospital, paso por la iglesia, porque tiene que ser de Dios. Y después recién me lo llevo a casa. Existió mucho eso, sobre todo en la gente del campo, en la gente del interior y en la gente de tierra del continente antiguo. Esa cultura, ¿no?, de donde la fe estaba tan metida y vivida. Después eso se fue diluyendo. Y hoy inclusive te vienen a rogar, ay padre, deme esta fecha, por favor, porque el padrino viene de Europa, va a estar 3 días, lo vamos a bautizar y después el padrino se va. Además ya arreglé todo con el salón de fiestas. Primero está lo de afuera. Aparte, ¿qué padrino puede ser ese que se va a venir 2 días para el bautismo y después se va a ir a 30.000 kilómetros de distancia? ¿Qué protagonismo como padrino va a tener en la vida de la criatura? Por más que hoy hay videollamada. Digo, hay muchas cosas que están agarradas con hilos en la fe y que tenemos que empezar a revertir y a recuperar lo esencial de todo esto. Hermanos queridos, entonces para ir terminando, acuérdense, créanlo, que el día del bautismo de ustedes, cuando de bebés, muchos sin duda, fueron traídos por sus papás y padrinos a la pila bautismal, y el sacerdote que los bautizó tomando agua, los llamó por su nombre y te dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando el agua bendita en tu cabecita. En ese momento, por gracia de Dios, aunque no hayamos visto nada extraordinario en el templo ni ángeles que volaran, sin embargo se produjo un milagro de eternidad en tu vida y se produjo ese nuevo nacimiento, muriendo el hombre viejo, el hombre del pecado, el hombre terrenal, para resurgir en esa criatura un hombre nuevo, Jesucristo en él. Por eso después Pablo, el apóstol, dirá al final de sus días que comprende que ya no es él, sino Cristo que vive en él. Esa es tu vida, esa es la mía, esa es la de todos. Por eso, como les digo siempre, cuando te encuentres con vos mismo en el silencio de la fe y de la oración, cuando sepas hacer silencio para mirarte en tu interior, en un camino al corazón, cuando te mires con cierta mirada espiritual al espejo, reconoce que en esa realidad está Cristo vivo. Aunque vos con vos mismo te sientas mal, o vengas cargando culpas, o vengas arrastrando una baja autoestima terrible, o estés en el peor de tus depresiones y angustias, o la situación del momento no sea la mejor, o estés en un duelo, elaborando una pérdida. Así todo, en tu vida siempre estuvo, está y estará el Señor. Por eso vos ya no te perteneces a Cristo. Y ya tu vida consagrada en Cristo no es una vida a la deriva, ni ya sos huérfano, ni jamás podrás decir estoy solo y abandonado, porque Dios está en vos y vos estás en Él. Pensalo, créelo, cultivalo, profundizalo en el silencio de la oración y da gracias, alabá, bendecí, glorificá el nombre de Dios por las maravillas que hizo con vos. Da gracias, cantá maravillas como María por lo que Dios ha hecho por vos, ha mirado tu pequeñez, tu humillación
y te ha elevado. Esa es tu identidad, una identidad que no va a pasar. Cuando nosotros terminamos nuestra vida en este mundo, en la funeraria nos piden a la familia, el deudo, dame el DNI, y lo destruyen porque ya el finado para este mundo fue. Tu DNI para Dios es eterno, ya nada ni nadie lo destruirá. Tus restos van a quedar acá, pero tu vida en Dios, tu verdadera vida, está asegurada para siempre. ¿Por qué? Por el bautismo, es decir, por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Yo no me quiero extender, pero da para tanto, pero se los dejo a ustedes, para que lo mediten, para que se lo lleven a casa en el corazón. En el día del bautismo del Señor, la Iglesia nos invita a renovar nuestro propio bautismo también. Bautismo que después renovaremos de una manera más profunda el día de la Pascua, en la noche santa del sábado de gloria, cuando tenemos un momento especial dedicado justamente al bautismo. Pero vivámoslo todos los días, que te puedas levantar con esta conciencia primera, no con los males, con los problemas, con las angustias, Primero, lo primero cuando abrís los ojos, decirle: papá, gracias papá por un nuevo día. Porque Jesús nos dijo que a partir de ahora todos tenemos derecho a decirle a Dios Abba, que significa papito, papá. Que esa sea tu primera expresión, como los nenes cuando se despiertan, ¿no? A la mañana, los bebés, y ven el rostro de mamá, una sonrisa esbozan y balbucean como pueden, la alegría de estar mirando a su madre y que su madre los mire a ellos. Así tiene que ser tu vida al despertar, con lo que te salga del corazón decirle papá, upa papá. En este día quiero que vos me tomes en tus brazos y me acompañes en toda esta jornada. Y le entregás todo lo que viene después. Cada cosa a su tiempo y en su lugar. Dios primero, después la lucha, porque no estás solo ya para la lucha. Vivir en paz las angustias, en la fe junto a Cristo, es vivirlas de una manera renovada y fortalecida. De eso se trata nuestra vida, hermanos. De manera que no mendiguemos por ahí, por favor, afecto, cariño, reconocimiento y esas tonterías que como hombres solemos cometer. Ya lo tenés todo, ya Dios te reconoció y te reconoció como hijo y para siempre. Hermanos, demos gracias a Dios y que esta experiencia que nos llena el corazón de alegría nos permita hacerlo de Jesús. El paso siguiente, que es ir al encuentro de nuestro hermano y vivir nuestra vida como Cristo la vivió, en el servicio, en el amor, en el compromiso, en la disponibilidad. Porque el que tiene fe tiene un mensaje, y que el mensaje lo puedas dar con tus palabras, pero que también con tu testimonio de vida. Que la Virgen nos acompañe en este hermoso camino, que así sea. Que así sea.